En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Bendiciones, apreciados hermanos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la oración de intercesión. Hoy meditamos el tema Oración de liberación. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Queridos hermanos, mi saludo muy especial para este día. Le pido al Espíritu Santo, a nuestro Señor, que nos dé la gracia para entender este tema sobre el carisma de liberación, un carisma un poquito, hay veces, complicado. Carisma de liberación. La tercera faceta del ministerio de Jesús es la liberación de la opresión del maligno y la liberación de los espíritus malos. Isaías 61, 1 al 3. Este carisma, como los demás, como siempre he dicho, es un regalo de Dios para el servicio de la iglesia, para la liberación de las personas oprimidas e infestadas por la acción del maligno. Es uno de los carismas de poder que da el Espíritu Santo, el cual debe ser ejercido con mucho cuidado, hermanos, con mucho discernimiento, en un ministerio debidamente formado y organizado en la escuela de misioneros, dentro del cual se necesita el carisma de discernimiento y obrar confiando plenamente en Dios, que es quien libera. No solo se necesita la experiencia, hermanos, que es muy importante, pero tenemos que tener presente la fe en aquel que libera. Habernos sentido llamados por Dios y confirmados en el ministerio, hermanos. Entonces, ese carisma hay que discernirlo, hay que orar y hay que fortalecerlo y confirmarlo para el Señor. E injertarse en un ministerio, desde luego. Hermanos, es un trabajo complejo y variado, de mucha prudencia y conocimiento. No podemos obrar como iluminados, que todo lo sabe, que todo lo ven. Padre Emiliano Tardí nos habla sobre esa parte, dice, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Con este tema, lo que se pretende es dar una enseñanza más bien mediana sobre este mundo espiritual. Pues, como ya se dijo, es un tema sumamente complejo, delicado y no muy fácil, hermanos. Solamente pretendo pues dar unos conocimientos básicos para estar precavidos y buscar la solución en aquel que lo puede todo, Jesucristo nuestro Señor. Es lo que se pretende acá, tener ese conocimiento. ¿Para qué? Para nosotros darnos de cuenta en qué estado está nuestra vida. Ya que cada día en estas épocas se presentan con mayor frecuencia estos casos de infestación del mal. Y además, al estar inmersos en estos ambientes que vivimos, de mentiras, de engaños, de pecados, que abate en lo más profundo al mundo y al hombre, el desconocimiento de ese mundo espiritual y el engaño del mal, hermano, nos puede acarrear grandes perjuicios en nuestras vidas. Como nos dice Juan
16:3. Actuarán así porque no conocen ni a mi Padre ni a mí. Esa es la causa, hermanos. Dios habló por boca del profeta Isaías y anunció la misión de Jesús en este sentido. No, nos dice en el capítulo 61, 1 al 3. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a dar la libertad a los oprimidos. Biblia de Jerusalén. Cuando se producen estas enfermedades en el cuerpo, o sea, orgánicas, pues los médicos nos pueden ayudar. Pero hermanos, cuando se producen estas infestaciones en el alma, sea cual fuere, ya entramos en el campo de la liberación, hermanos. El padre Amortegui, un exorcista del Vaticano, nos dice: tenemos un enemigo implacable, que es Satanás, y que sin ninguna duda es él quien nos puede inducir al mal, y todos los espíritus del mal que están a sus órdenes, con misiones específicas. Todos son reales y muy inteligentes, superiores a nosotros, nos dice el Padre. Su arma especial es la mentira y el engaño. Juan 8:44 nos dice: ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar las maniobras del diablo. Él, desde el principio, es asesino de hombres, mentiroso y padre de la mentira. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Debemos, pues, hermanos, conocer que el psiquismo del hombre se reduce a 5 funciones. Existen los que llamamos 2 funciones principales: la inteligencia y la voluntad. Y 3 que son menos nobles: la memoria, la imaginación y la afectividad. Hermanos, si no hubiéramos pecado, pues esas 5 estarían en armonía, unas respecto a las otras. Pero por causa del pecado que hay en nosotros, hermanos, ya no hay esa armonía. La voluntad no es suficiente, fuerte, para armonizar con las otras funciones. Por el pecado nuestra inteligencia está oscurecida y no puede captar todas las realidades de la vida y está muy limitada. Pero hermanos, tengamos en cuenta, para que el maligno nos haga daño, tiene que encontrar una puerta abierta para entrar. Puede ser, por ejemplo, la memoria, puede ser la imaginación, la afectividad. Los espíritus malignos utilizan todo tipo de ardiles referentes a tentaciones, especialmente en el terreno del poder, por ejemplo, lo económico, lo intelectual. También en lo sexual. Búsqueda de placeres no aceptados por Dios, una puerta abierta. Al principio, estos espíritus actúan sobre las partes más débiles de la persona, para después ir minando todo el ser poco a poco, hermanos. El individuo, pues al principio no se da cuenta de ello, ni que está infestado. Solo se da cuenta, pues, que no tiene paz, como que está inquieto, que le pasan cosas raras. Esos son los síntomas, hermanos. Y ahí empieza una lucha sobre lo que debe hacer. ¿Qué voy a hacer? La estructura psíquica, la afectividad y la voluntad cada vez están más débiles. Esa es la misión, esa es la forma de actuar el mal. Recordemos que Satán no puede entrar en nuestra casa, en nosotros, porque nuestra casa es templo de Dios por el bautismo. Claro, hermanos. Nos dice 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo. Pero hermanos, si yo no cuido ese templo, pues el maligno, que es como un león rugiente que está a nuestro alrededor buscando en qué momento nos descuidamos para devorarnos, como dice 1 Pedro 5:8.
mientras no le demos entrada, por ejemplo, con un pacto voluntario con Satanás u otras acciones, pues no puede hacer nada. Pero sí, hermanos, se vale de secuaces para arrebatarle esa alma que es de Dios. Todos los demonios son considerados como espíritus impuros, caracterizados por la soberbia y la lujuria. Atormentan a los hombres y se esfuerzan por arrastrarlos al mal. Su principal ocupación consiste en causar daño corporal a los hombres y atentar contra su vida de ellos. Hermanos, para defendernos de las argucias del maligno, hoy tenemos que conocer cómo actúan. Esa es como la idea de este tema, hermanos. Si lo ignoramos, si no tratamos de desenmascararlo, pues ¿cómo nos enfrentamos? Hay un dicho oriental que dice, si no conocemos al enemigo, no lo podemos vencer. Pero si lo conocemos, si tenemos conocimiento de la astucia del maligno, ciertamente podemos confrontarlo, hermanos. Eso se trata el carisma de liberación. El diablo llega a nosotros ¿para qué? Para sembrar dudas en nuestro corazón. Mire, así sucedió con nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el primer pecado. Ellos cayeron fue por las dudas, que el diablo iba sembrando en su corazón, iba taladrando a través de ese diálogo con Eva, hasta que la convenció, la llenó de dudas frente a Dios, que es omnipotente y poderoso. Ellos quisieron tener esa sabiduría, como independizarse de Dios por la mentira del demonio. Cuando les dijo, es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol se llenan de sabiduría y lo van a derrocar, y ellos cayeron en esa trampa. Y así lo hace con nosotros. Para defendernos, tenemos que entender y comprender entonces que realmente el demonio existe. El diablo se aprovecha de cualquier situación que podamos estar sufriendo. Nos insulta, nos engaña, llega sin cesar, nos susurra al oído. Nos dice, tú no tienes valor ya, tú estás abandonado, por ejemplo. Tú no mereces el amor de Dios, hombre, ya no. Tú eres un mentiroso, tú no mereces el perdón, tú eres incapaz, no puedes, ya no puedes. Y así, muchas palabras para desanimarnos y confundirnos. Y hermanos, y cuando estamos en ese dilema, ya ha preparado el terreno el demonio. Y aparece lo que nos coloca como la solución. Sus idiotas útiles. Instrumentos humanos para hacernos caer en la idolatría. Hoy no se vale una serpiente porque nadie la esperaría, pero sí se toman las personas. Muchas veces son ¿qué? Nuestros amigos con quien compartimos, nuestros mismos familiares que por ignorancia de la palabra de Dios han acudido a prácticas idolátricas y nos llevan allí buscando erradamente una solución. ¿En qué? En el adivino. Vamos que él sí me va a decir qué es lo que le pasa. La pronosticación. Vamos a ver qué es lo que le va a pasar en el futuro. La necromancia, la negromancia, la brujería, la hechicería, la superstición, el espiritismo satánico, el curanderismo, etc. Todas estas prácticas de espiritismo están prohibidas, hermanos, por Dios y por la Iglesia bajo el pecado de gravedad. En Deuteronomio 18, 10 al 12 nos dice, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hoy día es con velas y toda esa situación en redondo. Nadie que practique encantamientos, nadie que consulte a los astros, famoso horóscopo. Que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que practique la superstición o consulte a los espíritus. Entonces vamos a centros de espiritismo, de Gregorio Hernández y todos esos sitios.
que no se halla ningún adivino a quien pregunte a los muertos, porque Yahvé, Dios, aborrece, oiga, a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de esas abominaciones. O sea, hermanos, esto es un pecado abominable ante los hijos de Dios. Lo más que detesta Dios es la idolatría. Encontramos también algunas citas, ahí se las doy para que los estudien. Levíticos 19, 26 al 31 y Levíticos 20, 27, Isaías 8, 9, Éxodo 21. Como consecuencia de consultar esta clase de idolatría, se le abren las puertas al demonio, hermanos, que viene libremente a ejercer poder sobre dichas personas, puesto que, hermanos, allí, ¿qué pasa? Cuando tú vas a consultar allí, al entrar a esa puerta para adentro, ya quedas hallado por Satanás. Esa es la misión de ellos. Si hace veces el brujo, el hechicero, o bueno, quien esté siendo ese instrumento de Satanás, puede hacer un pacto, ojo, una consagración al mal de la persona que la consulta. La persona no se da cuenta y ahí queda bajo el poder del mal. Como ya se dijo, las funciones especiales que son menos nobles en nosotros quedan nubladas por ese pecado. Es decir, nuestra memoria, claro, quedamos con vendas, hermanos. La imaginación, empezamos a imaginarnos tantas cosas y el demonio a trabajar ahí. Nuestra afectividad, quedan contaminadas, hermanos, de tal manera que pues somos incapaces de defendernos del maligno. Esto afecta y debilita, desequilibra nuestra voluntad, hermanos. Que aunque se hace el esfuerzo muchas veces, pues no se puede compaginar con estas fuerzas especiales, ni siquiera con nuestra inteligencia que también queda pues nublada por esas acciones. Hemos puesto nuestra vida por causa del pecado y entonces es una lucha, hermanos, en la que hay que estar preparados y guardados con la armadura de Dios, como nos dice allá en Efesios 6, 10, 13. Ahí es donde tenemos que defendernos con esas armas que dice el Señor. Se lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del demonio. Pues no estamos enfrentándonos a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y las fuerzas de arriba, dice San Pablo. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, y estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del maligno. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Hermanos, estas son las armas con cuales nos debemos defender del mal. Vivan orando y suplicando en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y preserven en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en todo y por favor de todos los santos, sus hermanos. Hermanos, yo les digo, hermanitos, si utilizamos estas armas conforme nos dice esta palabra de Dios, pues la gracia nunca nos va a faltar y nuestra voluntad estará pues conservada para con ella podamos actuar, hermanos, porque si no tenemos voluntad, pues estamos mal, estamos contaminados. Pero acá también hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, no ser simplistas, hermanos. Tenemos que evitar los extremos. Primero, por ejemplo, creer que el demonio ya no existe, que se está ocupado, que no viene a hacerme nada, que ya no existe. Esa es la forma de creer hoy día.
El Santo Papa Pablo VI, en su sermón Padre Nuestro, líbranos del mal, en 1972, dijo, ¿cuáles son las mayores necesidades de la iglesia? Pregunta. Y responde, no os parezca simplista o incluso supersticiosa o irreal nuestra respuesta. Esta es la respuesta que da. Una de las necesidades es la defensa que existe el mal, que se llama demonio. Y el Santo Papa nos invita a dominar la desazón, a romper el silencio y a reconocer que todavía hoy la presencia del maligno no es, por desgracia, un anacronismo. He aquí el pasaje, clave de la declaración, dice textualmente, el mal no es solo una deficiencia, o sea, una ausencia, sino una eficiencia, o sea, una realidad, hermanos. Un ser vivo espiritual, pervertido y perverso y pervertidor. Terrible realidad misteriosa y pavorosa. Y dice el Santo Papa, se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia, ojo con esto, o bien la explica como una pseudo-realidad, o sea, una falsa realidad. El cardenal Suez, en su libro Renovación y Poder de las Tinieblas, dice, el demonio ha conseguido hacerse pasar por un anacronismo. Dice, es el colmo de su éxito asolapado. Ha conseguido eso. Un anacronismo, o sea, eso no existe. Es algo por ahí que ya pasó. Eso es lo que le gusta. Entonces, hermanos, yo les digo, la sociedad de hoy, ¿qué es lo que nos quiere explicar? Todo lo que sucede con la ciencia. Y se ignora completamente todo lo espiritual. Nos dice el padre Amortegui, como les dije al exorcista, dice, debemos confesar que los espíritus malos existen, son muy reales, son inteligentes y desean nuestro mal, nuestra perdición. Jesús, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra para expulsar los demonios, nos lo demuestra. Vamos a leer esta parte de Mateo 8, 28 al 32. Dice que al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino y se pusieron a gritar, no te metas con nosotros, hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había una piara de cerdos comiendo, y los demonios suplicaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a esa piara de cerdos. Jesús le dijo, vayan. Salieron y entraron a los cerdos. Hermanos, es una realidad. Y encontramos en el Nuevo Testamento muchos pasajes donde Jesucristo liberaba a las personas de los demonios. Pero Jesús le dio ese poder hoy a los apóstoles. Hoy se actúa a través de los instrumentos de Dios que se le entrega la vida a Dios, como por los sacerdotes, los obispos, el Santo Papa, para expulsar toda clase de demonios. Marcos 16, 17 dice, estas señales acompañarán a los que crean. Ahí es que tener fe y entregarle su vida a Dios, consagrarle su vida a Dios. Dice, mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. En Marcos 3, 13 al 15 dice, subió Jesús al monte, llamó a los que quiso y se reunió con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar los demonios. Jesucristo actúa en las personas que se entregan a Dios y les dé el carisma de liberación. Mire a San Pablo, le dijo este mandato, Hechos 26, 18, te mando a ellos, allá donde está la opresión, donde están oprimidos por el diablo,
para que les abran los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios y crean en mí, y reciban así el perdón de sus pecados y una herencia en el pueblo de Dios. Pero hay el otro extremo, hermanos, es ver el demonio en todas partes. Tengamos cuidado, hermanos. Ese es el otro extremo peligroso. Y entonces lo vemos en todo lo que nos pasa. Me caí, que si ahí está el demonio. Me dolió un brazo, es que está el demonio. Pasé por debajo de una escalera y se me cayó, es que está el demonio. No, hermanos. Tampoco podemos que un ruido, que un pájaro voló, tantas cosas, que un perro aulló, que un gato aulló, está el demonio. Entonces esos son los otros extremos que debemos evitar. Por eso el carisma de liberación y de discernimiento, para mirar, no juzgar a la ligera, ¿no? Entonces diabolizamos todo. Tampoco es una situación de esas. Hay que evitar toda la superstición, a toda costa, hermanos, a toda costa. Muchos sufrimientos, hermanos, están permitidos por Dios para nuestra purificación. Hay que tener en cuenta eso. Para entrar en una profunda intimidad con Jesucristo, con el amor de Él. Hermanos, Jesucristo es el único que puede liberarnos de toda opresión e infestación del mal. Como lo proclamó San Pedro, Hechos 10:38. Dice, ungido por el Espíritu Santo y con poder, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tengamos plena seguridad, hermanos, que el diablo ya es un ser vencido. Jesucristo con su muerte y resurrección los venció. Lo que da son coletazos que viene a tocarnos y le abrimos las puertas, pues ahí está. Para aquellos que se dejan engañar, como dice 1 de Pedro 3:22. A él están sometidos los ángeles, los demonios, las dominaciones están sometidos bajo el poder de Jesucristo. Y Colosenses 2:10 dice, y una vez despojado los principados y los potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos en su cortejo triunfal. Ahí los venció, hermanos. En su cortejo hacia la cruz venció toda potestad del demonio. Por último, quiero decir que quizás la mayoría de las veces para caer en esos pecados que nos traen estas infestaciones del maligno es, hermanos, por falta de evangelización, por la ignorancia de la palabra de Dios. Hoy hay apatía a la palabra de Dios y a las cosas de Dios, hermanos. Por eso acudamos a la evangelización, hermanos. Acudamos a los encuentros. Acudamos a Dios para que el Señor nos libere de estas desgracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, me estás tocando.